tenemos que tener este sentir y lo vivimos porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, como estaba comentando el anciano, el hermano Goyo. Yo quiero que en este sentir de fraternidad, de amor como creyentes, vayamos todos con una disposición y voluntad a que la palabra nos enseñe, que la palabra que se ponga nos hable a nuestras vidas y que nosotros podamos entender qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas. Al principio me estaban echando broma porque iba muy lento y ahorita aceleré la marcha y más bien ya vamos por el capítulo 9 y 10. Así que nunca subestimen el poder de Dios. Amén. Y la voz del pueblo. Amén. Que no sea como Robán, que no le hizo caso a los sabios, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a Oseas capítulo 9 y capítulo 10. Amén. Vamos a orar, a tener un tiempo de oración para que el Señor nos hable. Amén. Y para disponer de nuestras vidas. Hay una de las cosas que se enseña en hermenéutica, que es la condición de esto. Estaba comentando con mi esposa estos días, la condición intelectual y la condición espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual? Que el Espíritu Santo nos ilumine, que tengamos humildad para ser como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para saber si estas cosas eran así. Ese es el sentir que debe haber en todos nosotros. No agarrar todo lo que uno dice, una persona puede predicar desde un púlpito, sino llevarlo a la luz de la palabra. Amén. Y tener ese sentido. Vamos a tener un momento de oración. Señor que está en los cielos, venimos delante de tu presencia, todos unidos como hermanos, reconociendo que no podemos entender la palabra si no es por la acción de tu Espíritu Santo, Señor. Entendiendo que tú eres, Señor, el que inspiró estas escrituras y que nosotros ahora las tenemos aquí para que sean de provecho a nuestras almas, Señor, para que nos edifiquen, para que nos guíen, para que nos alumbre, Señor. Tu palabra dice que ella es como lumbrera en nuestro caminar, Padre. Que nosotros podamos transitar, Señor, en la vida y podamos caminar a la luz, Señor, de lo que tu Biblia nos enseña, tu palabra nos enseña, Señor. Ellas son las que dan testimonio de tu Hijo Jesús, Señor. Y nosotros queremos vivir estando apegados a ti, Señor. Queremos vivir, Señor, una vida en donde, Señor, te sigamos, Señor, y que podamos seguir tus pisadas, Padre, en esta tierra. Ayúdanos porque somos humanos, Señor, somos falibles, cometemos pecados, Señor. Ayúdanos porque en nosotros, Señor, no está el querer, sino porque tú lo pongas, Señor. Por esta razón, Señor, te pedimos, Señor, Espíritu Santo, revélanos las Escrituras, alumbra nuestro entendimiento, quítanos las escamas de los ojos, Señor, para que nosotros podamos ver, Señor, la hermosura, Señor, de tu palabra y vivamos a la luz de ella, Señor. Que este sea nuestro sentir todos los días, Señor, hasta que tú vuelvas por nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, te lo pedimos. Amén y amén. Ok, hermano. Vamos a hacer una breve lectura del capítulo 9 y capítulo 10. Por favor, síganme. Reina Valera del 60. Capítulo 9 de Oseas. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrá y les fallará el mosto. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán viandas inmundas. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos. Todos los que comen de él será inmundo. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y el espino no crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. A causa de la multitud de tu maldad y grande odio,
Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odian la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto allí Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, y a vuestros padres. Ellos acudieron al peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos ni embrazos ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparto. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dale, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues le tomé su aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendre, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios lo desechará porque ellos no lo oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán los montes, cubridnos, y a los collados caer sobre nosotros. Desde los días de Gaba has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gaba contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré su lozana servicio. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrores Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, sed para vosotros barbechos, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tu pueblo se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Amén. Una lectura de los 2 capítulos de Osea. Hermano, en esta mañana la palabra que el Señor nos tiene para nosotros, que nos va a dar en base a estos 2 capítulos que estamos haciendo de la serie expositiva del libro de Osea, se titula Jesucristo, el pan de vida. Jesucristo, el pan de vida. ¿Ok? Fíjense algo, hermano. Cuando el Señor Jesucristo estuvo con los discípulos y le enseñó a orar, ¿qué fueron sus palabras en Mateo 6:9? ¿Qué fue lo que dijo? Vosotros pues oraréis así como: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, qué interesante, hermanos, cuando el Señor Jesucristo en los evangelios se reveló ante sus discípulos, ¿como qué? Como el pan de vida. El pan de vida. El Señor Jesucristo se reveló como el pan de vida a sus discípulos. Y vamos a estudiar
hermanos, vamos a ver en el versículo 4 del capítulo 9 de Oseas, dice la palabra, el capítulo 9, versículo 4, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todo lo que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Fíjense, hay 3 menciones de pan ahí. 3 definiciones de pan. De nuevo, no voy a hablar de gastronomía como en la clase pasada, en la predicación pasada. Nosotros hablamos, ¿de qué hablamos? De la verdadera oración. Hablamos de la oración falsa y la oración extraña. Y el profeta Oseas en muchas ocasiones utiliza esta alegoría. Él habla de una torta que no ha sido volteada y entonces por un lado se cocina y del otro lado queda cruda. Así mismo es Israel, que solamente por solamente la parte visible, externa, se veía. Pero en la parte interna, no sé si recuerdan en el sermón pasado, que dijimos, tú tienes una cara para el mundo y otra cara para Dios. ¿Cuál es la cara que tú tienes para Dios? O sea, la cara que tú tienes para Dios es diferente a la cara que tú tienes para el mundo. O sea, cuando tú tienes una cara para el mundo de que, hermano, estoy en victoria, aleluya, gloria a Dios, pero en tu interior, en la intimidad, tú estás, yo no aguanto esto, Señor, y estás peleando con Dios ahí, una queja. ¿Cuál es tu cara? Hermano Ludari, gloria al Señor. Bueno, ¿cuál es tu cara para Dios? ¿Cuál es la cara que tú tienes para el mundo? Si es que hay 2 caras. Entonces nosotros como creyentes estamos llamados a vivir una vida transparente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestro interior, Él conoce nuestro corazón. ¿Cómo nosotros vamos a vivir una doble vida delante de Dios? Y era lo que comentaba nuestro hermano Goyo. Vamos a caernos a cosas aquí, no, vamos a hablar directo, vamos a hablar de frente, vamos a hablar la verdad. Vamos a ser honestos con nosotros mismos, amén. Entonces, la palabra aquí, cuando se menciona 3 veces, fíjense las 3 definiciones que hace el profeta Oseas de lo que es el pan. Pan de enlutados. Después, ¿qué dice? ¿Pan de qué? Para ellos mismos. Y después, pan que no entrará en la casa de Jehová. Amén. Fíjense algo, hermano. Ustedes recuerdan la historia del maná en el desierto. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto y durante su trayecto les dio a comer ¿qué? Pan del cielo. Pan del cielo, maná, ¿verdad? Que es lo que enseña la palabra. Fíjense esto, hermano. Nosotros podemos comparar perfectísimamente el verso 3 que dice, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín. ¿A dónde? A Egipto. Eso en el capítulo 9 de Oseas. Volverá a Egipto. ¿Dónde? ¿Qué comían en Egipto? Cosas inmundas. ¿Ok? Ahora, ¿qué está diciendo el Señor acá? ¿Qué nos está dando a ver a través del profeta Oseas? El pan de enlutados, hermano. Fíjense algo, vamos a hacer esta definición. Ustedes recuerdan que el maná, ¿qué hacía si se guardaba y no se comía en el momento? Se pudría, ¿verdad? Se ponía rancio, no sé. Ahí la palabra muestra que era incomible. Después que Dios le decía, el maná viene para el día. El pan de cada día, dánoslo hoy. Venía para un día. Si tú lo guardabas, o sea, se pudría, se agusanaba. Eso es lo que enseña. Fíjense lo que dice la palabra en Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que ver acá es que Cristo, el pan de vida, no es como este pan de enlutados que el profeta estaba denunciando. El pan de enlutados era un pan que, como el maná, cuando ustedes recuerdan en Jeremías cuando habla de la cisterna, cavaron cisternas para sí. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen
una fosa, una piscina y echan agua y dejan eso así. ¿Cómo se pone esa agua? Tiene estancada, tiene que haber ¿qué? Una corriente, una fluidez, ¿verdad? Ustedes recuerdan que el Señor decía que somos como ríos de ¿qué? De agua viva. ¿Por qué hay una fluidez? ¿Por qué? Porque Cristo es para nosotros todos los días. Todos los días. No hay un solo día en donde el Señor primero no interceda por nosotros. No hay un solo día donde no nos acompañe. Él cuando le dijo a los discípulos, ¿qué le dijo? Los acompañaré ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, hasta en todo momento. Entonces, hermanos, nosotros no podemos hacer como el profeta está denunciando aquí a Israel, que ellos estaban haciendo. El pan, estaban rebosándose de su propia cultura, de su propia liturgia, de sus propias tradiciones, y no estaban considerando el pan que viene del cielo, que era en Cristo Jesús. Y el profeta por eso denuncia, un pan enlutado, ¿qué? Es sencillamente un pan que se guarda y se pone podrido. Es un pan que no tiene la capacidad de ser continuamente para cada día, no ser perpetuo, no ser eterno. Cristo es el pan de vida, eternamente y perpetuamente. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice luego? No solamente pan enlutado, dice el profeta Oseas, sino pan para ellos mismos. El versículo 4. Como pan enlutado les será a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. El pan de ellos para sí mismo. El pan es un símbolo de qué? Del compartir, de una cena, el que va a cenar, pone alimentos en la mesa, se sientan y comen. Otra parábola que el Señor Jesucristo nos habla. Ustedes recuerdan en la parábola de los convidados, en Lucas 14:16. ¿Qué dice? Lucas 14:16. Entonces Jesús le dijo, fíjense esto, en Lucas 14:16, nosotros tenemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo está hablando. A él le invitaron a comer y está hablando. Ok, eso es el capítulo 14. Luego le dice al anfitrión, le dice que él debe hacer banquete con quién y para quién. ¿A quién debe buscar? A los pobres, a los mancos, a los ciegos, todos ellos, ¿correcto? Los debe invitar, ve y tráelo, que coman aquí en la cena. ¿Qué pasa ahí en ese momento? Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, dijo que bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bien, bueno, fíjense, ahí siempre había uno que sabía que no que sabía, siempre había uno que creía que se la sabía, pues, que intentaba, meterse ahí siempre en la conversación y, mostrarse, el Señor Jesucristo está hablando, y hay uno que lo interrumpe. Ustedes recuerdan también cuando el Señor Jesucristo lo interrumpieron, que dijo, bienaventurados los pechos de que mamaste también, cuando estaba hablando él, que lo interrumpieron inmediatamente. Bueno, aquí este hace lo mismo. Él se para, está escuchando que el Señor está hablando, y viene y ¿qué dice? Se paró, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Porque él cree que se la va a comer y le va a poner el punto a la final a lo que el Señor está diciendo. Y el Señor, ¿qué hace? Le da la vuelta al asunto y se lo tira a ellos. ¿Qué le dice? Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Lucas 14:16, vení que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una cena y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlo, te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Se le excusa. Vuelto el siervo, hizo saber esta casa a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos
Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hermanos, el Señor nos fuerza a nosotros a entrar, nos fuerza, nos empuja. No hay manera que nosotros que podamos quedar fuera, porque es que Él nos empuja. Amén. Él dice, Él quiere que se llene su casa en la boda del Cordero, en la gran cena. Por tanto, fue a ser moradas eternas, y por tanto la palabra aquí nos enseña que a los que han creído en Él, a los que están confiando en Jesucristo, Dios los ha forzado a entrar. Así que no hay forma y no hay manera de que usted se pueda retractar. Usted va a estar con el Señor. Amén. Si ha creído en Jesucristo y si está confiando en Él. ¿Y qué pasa, hermano? Que esto es esto nos debe saltar de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque no hay nada, o sea, ni siquiera la voluntad de nosotros personales van a hacer que no, Señor, es que no quiero, no, usted ya entró y ya está dentro, no hay manera. ¿Qué pasa con la persona que ha creído y que es un verdadero, ha nacido de nuevo, como estaba enseñando el hermano Goyo? ¿Qué pasa con una persona que ha nacido de nuevo? Se va al mundo y empieza a experimentar cosas del mundo porque esté molesto con el Señor, por X o Y. ¿Qué pasa? Empieza a llevar un montón de cosas, ¿verdad? Problemas, aflicciones, situaciones difíciles, y que vuelve otra vez a estar con el Señor, se arrepiente. Así ha pasado en muchos casos de personas que llegan a la iglesia necesitando, bueno, se oran por ellas, ok, se les da las cosas que necesitan, van, se apartan, bueno, allá viene otra vez, el Señor le quitó el empleo que él estaba pidiendo, le quitó lo otro, porque no, pues estaban otra vez allá. No, el Señor no va a permitir ni siquiera la voluntad humana, amén. ¿Y qué es más poderoso que eso? Que Dios nos fuerce a entrar y que no haya nada, absolutamente nada, que nos pueda permitir a nosotros que nos apartemos de Él. Amén. Entonces, fíjense esto. Las bodas que el Señor aquí, la gran cena, el pan para ellos mismos, era este pan que lo que está hablando el profeta, no, ellos mismos se autoinvitan. Este hombre que estaba ahí cenando con el Señor Jesucristo, él en su mentalidad, él no veía el reino. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Es aquí, el reino está entre vosotros. Él no veía el reino. Claro, si estaban con el Señor, el rey del reino, y ni siquiera lo veían como rey. No podían. No, bueno, cuando bienaventurados los que comerán más después, más allá, en otro tiempo. Desfasado completamente. Y estaba el rey del reino ahí. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, este pan para ellos mismos que el profeta está hablando es cuando nosotros debemos entender, hermano, que, fíjense algo, nosotros no ideamos nuestra fe ni preparamos nuestro propio maná. No existe ninguna forma de que esto pueda darse. O sea, el verdadero pan de vida es Cristo Jesús. Cuando nosotros buscamos elaborar una religión a nuestra forma, a nuestra manera, vamos a terminar de la manera que terminó el pueblo de Israel cuando el profeta los estaba exhortando, los estaba reprendiendo. Ellos se prepararon una cena entre ellos mismos. No, rechazamos a Dios, pero nosotros vamos al cielo, nosotros vamos a comer en las gran bodas del Cordero. Y estaban ellos mismos ahí, ni siquiera reconocían a Cristo por ningún lado. Y así hay mucho ahorita, no reconocen al Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo brilla por su ausencia. Y no, vamos al cielo, vamos al cielo. Hermano, no se puede. Cristo es el verdadero pan de vida. Fíjense, pan no entrará en la casa de Jehová. Eso lo dice el mismo versículo 4. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo que el pan no entrará en la casa de Jehová? Bueno, hermanos, fíjense esto, ¿no? Dice la palabra. Ustedes recuerdan de la ofrenda. ¿Cómo debía ir la ofrenda? Debía ser sin mancha. Debía ser el mejor cordero, el que estaba más. Eso tenía que ser perfecto, lo mejor que tú tenías para llevar a la ofrenda en el templo. Jesucristo, ¿cómo dice la palabra que fue? Sin mancha, sin engaño, sin pecado. Hermanos,
La palabra dice, a Jesucristo el justo, lo llama, Jesucristo el justo. Fíjense el título que tiene el Señor Jesucristo, el justo. La ofrenda perfecta, el Hijo de Dios. Ese es el que verdaderamente iba a entrar a la casa de Jehová como ofrenda propiciatoria para nuestros pecados, hermano. Fíjense el tamaño de la ofrenda que Dios ha dado. ¿Saben por quién? Por ustedes y por mí. Así es. Esa fue la ofrenda que Dios dio a su propio Hijo. Entonces, hermano, ¿qué podemos ver nosotros aquí? Que el pan de vida, la realidad no era la que estaba viviendo el pueblo de Israel. ¿En qué sentido? En el sentido de que el verdadero pan de vida iba a ser y es el Señor Jesucristo. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjense, ¿cómo nosotros podemos interpretar más este pasaje? Esto ya tenemos que dejar que eso brille. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo compartía el hermano también al principio. Los beneficios eternos en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los beneficios eternos en Cristo Jesús? No tendrá sed jamás. Nunca tendrá hambre. Y Juan 6:53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y ahora, fíjense esto, como una de las cosas que llamaban a los cristianos en el primeros siglos, ¿qué se decían de los cristianos? Esos caníbales, esos son unos caníbales, esos eran los rumores. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen que comen la carne del Hijo y beben su sangre. La gente no entendía eso. O sea, de hecho, ahorita se entiende de pronto muy ampliamente aceptado dentro de los países occidentales donde el cristianismo ha llegado, pero en los países donde pueden decir que uno lo que está es loco. O sea, ¿cómo te vas a comer la sangre y vas a beberte, o sea, te vas a comer la carne y te vas a beber la sangre del Hijo? Eso no tiene sentido, sí mismo. Y eran acusados, los romanos acusaban en muchas ocasiones a los creyentes de caníbales. Por esto, por tener esto. Pero ¿qué es lo interesante de esto, hermano? Que el Señor Jesucristo, cuando dijo estas cosas, primero dijo que el que no come mi carne. Ahora, ¿ustedes creen que para un fariseo o un doctor de la ley de este tiempo, una persona, iba a entender lo que él estaba diciendo? ¿Ustedes creen que él iban a poder asimilar? Nada. ¿Y qué le dice el Señor? Aparte de que no tienes que comer mi carne, o sea, de que tienes que comer mi carne, él tampoco explica eso, sino que ni siquiera le suaviza la idea. Le dice que y tienes que beber mi sangre. O sea, ¿cómo nosotros podemos ver? ¿Cómo el Señor no? Pareciera que lo complica. Pareciera que Él complica el término. Entender que tienes que comer mi carne, pero también beber mi sangre. Ya si no entendieron lo de la carne, o sea, ¿cómo van a entender lo de la sangre? Cristo no hace el mínimo esfuerzo para explicar esto. ¿Por qué? Juan 6:36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. De nuevo, el rey del reino está en la tierra. Ahí están los fariseos, y están todos. Nadie lo puede ver. Solamente Pedro, cuando le dijo, tú eres el Hijo, y el ciego que él sanó, recuerdan que sanó el ciego, que le mandó a poner barro en los ojos. ¿Quién es el Hijo de Dios? Tú, y se postró y le adoró. Algo que solamente Dios puede darlo, algo que solamente Dios puede hacer. Y esta es la fe, esto es el Evangelio. ¿Cómo nosotros vamos a conciliar esta idea de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios y predicar el Evangelio? ¿Cómo vamos a conciliar eso? ¿Lo podemos conciliar? Lógicamente, podemos explicar eso, podemos... ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? Tenemos que decir esto, tenemos que decir que Cristo es el único camino. Tenemos que decir
que Cristo es el Hijo de Dios. Tenemos que decir que Cristo sufrió en la cruz por todos los pecados. Y tenemos que predicar el Evangelio. Cristo complicaba a veces las cosas, pero nosotros a veces ni siquiera queremos decir o predicar el Evangelio completo. Queremos suavizarlo más que Cristo. Intentamos predicar. Se trata de fe, hermano. Esto es fe. Nadie en este siglo o en muchos siglos anteriores han considerado la idea de que un hombre que fue crucificado desnudo en un madero, porque fue crucificado desnudo en un madero, sea el Hijo de Dios. Eso es inconcebible para la mente humana. Y eso solamente es fe. Y esa fe solamente la da Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a complicar más? Ahí está el Evangelio. Solamente tenemos que predicarlo. Amén. Tenemos que proclamarlo. El que lo cree, porque Dios le da la fe. Porque esto es de fe. Amén. Amén. Esto no se trata de humanismo. Esto no se trata de ideas, de ideología, de moralidad. Esto se trata de fe. Y nosotros estamos caminando en lo sobrenatural. Ahorita, amén, por estar aquí, estamos caminando en lo sobrenatural. Amén. 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 ¿Por qué no vemos lo que es ya palpable? ¿Por qué no podemos sufrir la sana doctrina? ¿La sana doctrina en qué sentido? En entender lo que ya Cristo ha hecho, que es grande. Amén. ¿Y por qué buscar siempre más? O sea, no estoy saciado, no puedo. Ya Cristo lo hizo todo. Y esto es el Evangelio, esto es fe, hermano. Y esto es caminar en fe. Entonces, ¿qué podemos decir a la luz de lo que nos enseña el capítulo 9? El verdadero pan de vida es Cristo Jesús, hermano. En el capítulo 10 de Oseas, yo voy a hacer aquí un pequeño paréntesis dentro de esto. En el capítulo 2 de Oseas, capítulo 10 de Oseas, y desde el capítulo 4, pero ahí hace mucho énfasis en Efraín. ¿Y quién es Efraín? La tribu de Efraín, una tribu de Israel, y se menciona mucho. Pero ¿cuál es el trasfondo histórico de la tribu de Efraín? ¿Dónde comienza? Según lo que enseña la palabra. Primero, Efraín y Manasés. ¿Hijo de quién? De José. ¿Ustedes recuerdan José cuando lo sacó el Señor y lo llevó y lo puso como gobernador en Egipto? ¿Recuerdan? Él tuvo dos hijos, Efraín y Manasés, y los llevaron a Jacob. ¿Y qué hizo Jacob cuando los bendijo? Puso la mano derecha sobre el menor, Efraín, la mano izquierda sobre el mayor. ¿Y qué hizo José? No. Cambia la mano, porque este es el hermano. Ahí intentó cambiar las cosas. No, es el menor. Y bendijo a Efraín, el menor. Así como Esaú y Jacob. ¿Quién va a cuestionar los designios de Dios? ¿Quién va a cuestionar lo que Dios hace? Fíjense algo. Cuando nosotros vemos esto, Jacob adopta a esos niños porque son hijos de José, pero José estaba casado con una mujer egipcia. Ok, la hija del sacerdote On, creo. Entonces, ¿qué pasa? De pronto, lo que estaba comentando nuestro hermano Goyo, de pronto alguien puede decir: oye, Efraín, tú vas a hacer grandes cosas. El emocionalismo, la cuestión, tú sabes, de lo sensacional, lo espectacular, pues, oye, que Efraín tal. Pero nosotros vemos que de Efraín viene una descendencia que el primero que viene es grande en el sentido de lo que hizo para el pueblo de Israel, para el Señor primeramente. Josué, el que guió al pueblo de Israel a entrar, ¿recuerdan? A Jericó. Bueno, descendencia de Efraín, de la tribu de Efraín. Oye, hombre guerrero, valiente, forzado, hizo. Pero ¿qué pasa, hermano? De esa misma descendencia viene Jeroboam. ¿Y de qué hablamos nosotros de Jeroboam en el sermón pasado? ¿Qué hizo Jeroboam? Dividió el reino, trasladó el lugar de adoración. ¿De dónde? ¿De Jerusalén a dónde? A Betel y a Dan. E instauró un toro. Y dijo: este es Dios, Yahweh, Jehová, Dios, Yahweh. Y adoren al toro. ¿Recuerdan? Lo hablamos el domingo pasado. Eso lo hizo Jeroboam.
¿Y de qué descendencia? De Efraín. De la misma donde venía Josué, un gran hombre, un valiente de Dios. Ahora, yo personalmente, yo puedo ver Manasés y Efraín y yo digo, increíble. Manasés de pronto se pudo haber sentido así como que, bueno, a un lado así esto. Claro, estamos hablando de dos niños, ellos no tienen la conciencia en ese momento, pero quiero dar a entender la idea. ¿Se puede sentir desplazado esto? No, pero Dios también como eligió a Efraín para traer un sucesor. En el caso de Josué, que iba a guiar al pueblo, también trajo a Jeroboam, porque Dios es soberano. Amén. Y Jeroboam fue específicamente a hacer algo, a venir a hacer algo, a dividir el reino y a apartar el pueblo de Dios. Así como cuando el Señor le dijo a Moisés que él había levantado a Faraón con un propósito, de mostrar su poder en él. No fue que Faraón llegó ahí así porque Faraón era, oye, tú sabes. No, Dios lo puso allá porque él quería derramar su ira. Entonces, ¿qué pasa con Jeroboam? Hizo todas estas cosas. Y en el trasfondo histórico, el profeta Oseas le está hablando aquí a la tribu de Efraín, porque la tribu de Efraín era la representante del reino del norte. Ustedes se acuerdan que hablamos de que el reino se dividió en Judá, el reino de Judá y el reino de Israel como tal, que eran las demás tribus que quedaban en la parte norte. ¿Y qué ocurre? Que Oseas está en el reino del norte y como dice, la parte más emblemática o el reino más grande en este caso era Efraín y representaba el reino del norte. Entonces Oseas está profetizándole a Efraín. Interesante, desde el capítulo 4 del libro de Oseas, desde el capítulo 4 empieza Oseas a mencionar a Efraín, hasta el capítulo 14, hasta lo último del libro. ¿Y qué dice? ¿Qué nos enseña esto? Que Oseas, los primeros 3 capítulos, le habló a Judá y le habló a Israel, pero después hizo un giro completamente a Efraín, la tierra donde él habitaba, la tierra donde él vivía, la tierra donde él estaba. Esto nos tiene que dar a nosotros una enseñanza, hermano. Entonces, dando esto, quisiera pasar al tercer punto. Ya dijimos, Cristo es el verdadero pan de vida, el pan de vida en el primer punto. Lo que estaba explicando ahorita es el concepto de lo que es la tribu de Efraín. Y tercero, un llamado a cambiar. Vamos a Oseas capítulo 10, versículo 12. Oseas capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra: Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Fíjense, ¿qué dice aquí? Que hagan barbechos. ¿Qué es barbecho? Era lo que era para la cosecha, los sembradíos. Esto es el barbecho. ¿Y qué está diciendo el profeta Oseas? Los está llamando a cambiar, los está llamando a sembrar para las cosas eternas. Está llamando al pueblo a cambiar, a dar un giro de 180 grados, volverse a Dios y sembrar en las cosas del reino, sembrar en lo verdadero, que es en Cristo Jesús, en Jehová. Fíjense lo que dice. La idea es aquí: siembra, ara la tierra, prepara el terreno, clama e invoca por la lluvia que solo Dios puede enviar para que la tierra sea fértil. Todo agricultor sabe que necesita lo primordial, que es el agua, pero hay agricultores, claro, en esta época donde hay, ¿cómo se llama eso? Irrigación y tiene sistemas de agua, de pronto no tanto, pero anteriormente, en los tiempos antiguos, todo agricultor dependía de la lluvia. O sea, esto era primordial. Y por eso se ve que hay muchas tribus que tienen otras religiones, otras culturas, que hacían sacrificios al dios de la lluvia, al dios de no sé qué, y tal, pidiendo, clamando, invocando. ¿Por qué? Por agua, para que la tierra se regara y bueno, el fruto se diera. Esto era algo natural, pues. Entonces, de la misma manera, nosotros, hermanos, tenemos que clamar, invocar a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido
de que Él es el que va a derramar de su Espíritu Santo en los corazones. Cuando nosotros vamos y predicamos, como decía el hermano otra vez compartía, ¿qué vamos a hacer nosotros? Proclamar el Evangelio. De pronto aramos la tierra, preparamos, que vamos, pero la lluvia, que es el derramamiento del Espíritu Santo, solamente lo puede dar Dios para cambiar los corazones. Eso no lo podemos hacer nosotros, hermano. Amén. Y también nos puede hablar de nosotros mismos. ¿En qué sentido? 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hablando en el contexto del pecado, dice el apóstol Pablo en el versículo 42 de Corintios 15: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también Cristo fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrar al espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Entonces, hermano, ¿qué tenemos nosotros aquí delante del llamado a qué? A sembrar en lo espiritual, en la oración, en la búsqueda del Señor, en el predicar el Evangelio, en el consagrarlo. Amén. Son todas estas cosas parte de la vida del cristiano. Tenemos que vivir a la luz de esta realidad, hermano. No podemos esperar cosas que si nosotros mismos no sembramos en ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de que la palabra habla de recompensa. Dice 1 Pedro 1:3. Dice: bendito es el Padre nuestro Señor, que según su grandiosa misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Amén. Una recompensa, una herencia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Sembremos en las cosas que el Señor ha puesto delante. Esto es recompensa de parte del Señor, hermano. No hay nada en lo cual nosotros no sembremos en el reino de Dios que no seamos recompensados por Él. Amén. Amén. Creamos en esto. Para concluir, hermanos, en la aplicación de esta palabra, ¿para qué, o en qué sentido esto nos puede edificar a nosotros personalmente o como iglesia? Primero, Cristo es el verdadero pan de vida. Cristo es el verdadero pan de vida. ¿Quieres que lo interprete? ¿Queremos interpretar más esto? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, el cual es Cristo. No podemos traducir más eso. ¿A qué otro lenguaje lo vamos a traducir? La gente sabe que necesita el pan, que es el alimento, es el sustento de la vida. De la misma manera, Cristo es el sustento de la vida espiritual. Si nosotros no nos alimentamos de Él, espiritualmente estamos muertos. ¿Ok? Entonces, esto no tiene mayor interpretación. Esto es fe. Lo que dijimos al principio. ¿Y qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera. Es lo que estamos esperando, en fe. Todo esto es de fe, hermano. Créanle al Señor. Créanle al Señor y pidámosle al Señor y creamos en fe. Vivamos en fe. ¿Ok? Otra de las cosas, hermano, que no pretendamos hacer de las cosas sobrenaturales y espirituales de Dios cosas espiritualoides, cosas naturales y humanas. Sí, es prácticamente lo que ocurre muchas veces. Lo que estamos diciendo, estamos caminando en lo sobrenatural. ¿En qué sentido? Que solamente el hecho de que estemos aquí congregados, esa obra la hace Dios, nada más, nadie. Eso no sale, eso no brota del ser humano. ¿Y qué pasa, hermano? Que esto es lo sobrenatural de nosotros. O sea, ¿qué más sobrenatural que esto? Entonces, no busquemos, hermano, la forma de interpretar, cambiar, torcer y alegorizar de más el mensaje del Evangelio. Porque ya el Evangelio, si el Señor Jesucristo no alegorizó más el mensaje, ¿es por qué? Porque lo demás lo tiene que hacer Dios, no nosotros. Entonces vamos a cada vez a cambiar. No, te lo va a poner de esta manera, hermano. Esto es de Dios, eso no es del hombre. Eso solamente la fe para que el que crea solamente lo da el Señor. Número 2. Podemos aprender a la luz de la realidad de Efraín. ¿Qué podemos aprender a la luz de la realidad de Efraín? En la soberanía de Dios, de la misma línea, vienen dos hombres, Josué y Jeroboam. Dos propósitos totalmente diferentes. Ahora,
nosotros a veces nos ponemos como que, no, bueno, yo sé lo que estoy aquí haciendo. Creemos que sabemos lo que solamente Dios sabe, solamente Dios está arriba, así como viendo todo el plano completo de dónde estamos, a dónde vamos, a dónde venimos. Pero a veces nosotros queremos saber nada más que Dios. No, Señor, es que esto es así porque yo creo que tiene que ser así, yo tengo que... No, solamente Dios sabe. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Confiar en Él, en su soberanía, de que Él sabe lo que está haciendo. Y saben que a mí me llama la atención, hermano, y a mí no me gusta ese término, no me parece correcto. Que muchas veces nosotros decimos, no, yo iba a hacer tal cosa y tal, pero a la final no lo hice porque Dios me cambió los planes así, y era porque Dios tenía, por eso es que Dios había preparado eso. No, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Tú no tienes idea ni siquiera. Cuando Dios cambia algo en tu vida y tú dices, no, es que seguramente Dios lo cambió porque Él quería que esto... No, hermano, tú estás hablando locura. Porque sus pensamientos son más altos. No rebajes el pensamiento de Dios. Especulaciones humanas. Son especulaciones humanas. No rebajes lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. Entonces, nos ponemos a ver vellones, a ver señales. No, bueno, si Dios no hace por aquí, no hace por aquí. ¿Qué hacía Pablo cuando andaba con Timoteo y con Silas, cuando iban a hacer? No, ellos iban por un camino, bueno, vamos por esto así. El Espíritu Santo se lo impidió, bueno, vámonos para esto otro. El Espíritu Santo se lo impidió, bueno, vamos a agarrar la fe. Pero ustedes se imaginan a Pablo, no, es que el Señor quiere caer. No, será por aquí, será por allá. Buscando vellones, buscando señales. No, ¿qué más señal que Cristo nos ha dado? Nos ha confiado el Evangelio a nosotros para que le prediquemos. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de lo que vivió el profeta Oseas en relación a la tribu de Efraín y el reino del norte? Que él habló a Judas y a Israel en los primeros capítulos, pero un 70% para acá, aquí mismo, en la tierra donde él estaba. A veces, hermanos, nosotros nos enfocamos más en la paja del hermano que en la vida que hay en el propio y nos enfocamos más en lo exterior, en lo que están afuera, que nosotros mismos. No, veamos primeramente nosotros, veámonos primeramente con el Señor, y en ese sentido arrepintámonos, creamos a Él, vivamos en lo que Él nos está guiando. El profeta Oseas si él vivía allí en el reino del norte, ¿cómo él no le iba a predicar a su propia gente? Él les predica los primeros capítulos y después el 70% se desvía a la tierra donde él está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prediquemos en la tierra donde estamos. Prediquemos y proclamemos el mensaje. No nos volvamos viendo para allá todavía. Veamos acá primero. Veamos aquí primero. Aquí necesidad. Entonces, hermano, finalmente, termino con esto. El llamado es a cambiar de actitud, es a sembrar para las cosas espirituales. Hermano, dice la palabra que el Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. El gozo puesto delante. ¿Ustedes se imaginan el gozo del Señor cuando iba a sufrir la cruz? El gozo puesto delante. Yo le voy a decir cuál es ese gozo. La iglesia de la gracia, las iglesias evangélicas, las iglesias que proclaman su nombre, la hermana Merly, el hermano Goyo, la hermana Mariné, el hermano Ramón, el hermano Morre, allí adorando, exaltando. ¿Eso qué es lo que iba a ver Cristo? Sino una iglesia que le ama y que le adora y que le exalta por lo que ha hecho, porque eso no brota de nosotros. Amén. 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 Y el Señor, viendo ahí a Ramón adorando al Señor con la guitarra y viendo al hermano Goyo ahí dando todo, que casi se desmaya, ese gozo puesto delante lo lleva a él a entregar su vida, a sufrir la cruz. Y eso nos debe caracterizar a nosotros. Porque si decimos que somos cristianos es porque seguimos a Cristo. Amén. Amén. Entonces, por el gozo puesto delante en los cielos con el Señor, poniendo nuestras coronas a sus pies, las recompensas que el Señor ha guardado, caminemos en fe, proclamemos el mensaje, ayudemos al prójimo, seamos luz, sal en la tierra. Amén. Amén. Dice la palabra en Juan 6:33. Gloria a Dios. Mas os he dicho
que aunque me habéis visto, no creéis, le dijo el Señor Jesucristo. Porque es de fe. Esto es de fe, hermano. Y que nos vayamos nosotros con esta mentalidad. Esto es de fe, creyendo al Señor, entendiendo lo que Él nos habla en su palabra. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque reconocemos que es solamente por fe, Señor, y que tú nos has puesto aquí, Señor. Tú sufriste el oprobio y la cruz, Señor, por nosotros. Señor, si tú hiciste todo esto por nosotros, si tú entregaste todo, Señor, si tú sufriste no solamente la ira de Dios, sino la separación, Señor, cuando todo el pecado fue puesto encima de ti, Señor. Si tú sufriste los clavos en la cruz, si tú sufriste la lanza, Señor, en el costado, ¿qué más necesitamos nosotros, Señor? Para no darte lo que mereces, para no adorarte como tú lo mereces, para alabarte como tú necesitas ser alabado, que realmente no lo necesitas de nosotros porque ya tú eras alabado y exaltado en los cielos. Amén. Pero nosotros, Señor, por lo que has hecho, Señor, ¿qué más necesitamos para entender que tú mereces ser adorado, que tú mereces ser exaltado, que tú mereces que nos congreguemos como hermanos y que te alabemos y que te adoremos, Señor? ¿Qué más necesitamos, Señor? Cuando tú has entregado todo por nosotros, Señor. Y que con esta mente, Señor, y este sentir en el corazón, nosotros nos vayamos de aquí hoy, Señor, meditando y reflexionando, Señor, en la cruz, Señor, en lo que tú has hecho, Padre. Y no en especulaciones y sensacionalismo y emociones, Señor, sino en lo que es veraz, en lo que es real, Señor. Y eso eres tú, Señor. Tú eres real, Señor. Tú eres más real que cualquier cosa. Amén. Señor. Y clamamos a ti, confiamos, Señor, para que este sentir, Señor, permanezca y que permanecerá para siempre, Señor, porque tú nos sostienes, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.